Después lo subo a YouTube. Es irracional. Y habíamos hecho la demostración. ¿Está bien? De manera que eso ya estoy seguro de que es así. Es irracional. ¿Qué quiere decir? Que no puede escribirse como A sobre B, como una fracción, donde A y B son números enteros. No se puede escribir así. Y ese fue el primer número irracional del cual el hombre tuvo noticia. Estoy hablando más o menos 600 años antes del año cero. Hace mucho tiempo. ¿Está bien? Es decir, que si yo escribo raíz de 2, tiene infinitos decimales y no tiene periodo. Porque ya habíamos visto que todo número periódico sí lo puedo escribir como una fracción. ¿Ok? Bueno, pues con el paso del tiempo se descubrieron otros. Uno muy famoso. ¿Cuál es el más famoso? El número más famoso de la matemática, ¿cuál es? Por lo menos para mí, para muchos. ¿Tienen idea? 0. Podría ser el 0, es un buen candidato, me gusta. ¿Otro? El 2. El 2 sería más importante del 1, ¿no? A partir del cual, definiendo la suma, yo puedo definir el 2. Pero hay uno que es irracional, y aparece en todos lados. Aparece en un montón de fórmulas de física, de ingeniería, de matemática también, El obviamente. 5. El número 5. Sí. ¿Y por qué te gustó el 5? No sé, digo. Está bien, todos los números pueden ser interesantes de alguna manera, pero hay uno que que escribí yo acá. ¿Lo ven? Sí. Bueno, no sé si yo ya hablé de pi con ustedes porque se me confunden las burbujas. Bueno, el número pi, ¿ustedes saben cómo se define pi? 3,14 y Sí, un ese es el montón de... valor. Ahora, si viene un chico que podría ser ustedes, ¿no? Y me dice, ¿qué es pi? Yo le digo 3,14. Ah, sí, ¿por qué no es 3,15? Y yo tengo que responder de alguna manera. O sea, ¿por qué es 3,14? ¿De dónde sale la definición de pi? Esto a mí me lo dieron más o menos en cuarto o quinto grado en la primaria. Bueno, lo vamos a ver de nuevo, porque ya vi con la otra burbuja que eso no está claro, y eso es algo que tiene que saber sí o sí. Esto es una circunferencia, miren. Me salió medio chueca, pero ahora la puedo corregir. ¿Ven? Está medio con forma de elipse, ¿no? Pero bueno, es por un problema del dibujo mío, que no me sale del todo bien. Esto es una circunferencia. Yo estoy dibujando algo acá de esa circunferencia. ¿Qué es la medida de esto acá? ¿Cómo se llama eso? Diámetro. Eso, la medida que va de acá a acá. Se llama diámetro. ¿Está? Entonces, si yo agarro el diámetro y lo pongo, lo voy a poner en otro color, miren. Sobre el perímetro, el contorno del círculo, me va a entrar una vez, dos veces, tres veces y un cachito más. Bueno, el número de veces que entra el diámetro en el perímetro del círculo es pi veces. Entonces, y eso es independiente del tamaño del círculo. Si tenemos un círculo más grande, el perímetro aumenta y el diámetro también. Ambos aumentan en la misma proporción. Entonces esa relación se sigue manteniendo. Es decir, el diámetro siempre va a entrar pi veces dentro del perímetro. No importa el tamaño del círculo. ¿Ok? Si estuviésemos en el salón, le hago medir algún círculo y su perímetro y lo podríamos comprobar. Pero bueno. Entonces esa relación se mantiene siempre. Y así es como se define pi. El número de veces que el diámetro entra en el perímetro de un círculo. Esto lo tienen que saber, se lo tienen que acordar. No pueden salir de quinto año de la secundaria sin saber definir pi. Después, cuando lo intento calcular, sale que es 3,14 y pico. Pero eso es a posteriori. Primero está la idea de la definición. ¿Se entiende? Sí. ¿El resto Sí. lo entiende?
Ok. Sí. Si no me dicen nada, yo sigo, ¿eh? Entonces, fíjense, yo tengo acá una... Lo voy a buscar. Tengo una animación. ¿Conocen GeoGebra? ¿Lo hicieron con Julieta? Sí, creo que sí. Los otros chicos me lo mencionan. Voy a poner para que vean mi pantalla. Después hablamos del iPad. Yo hice una animación acá que no muestra. Lo mejor sería hacerlo midiendo. A ver, acá. Fíjense, acá tengo un círculo. ¿Ven? Yo acá le puedo cambiar el radio. Vamos a poner un radio cualquiera. ¿Están viendo, no? La pantalla mía. Sí. Ok. Sí. Entonces lo que tengo dibujado acá es el número de... Acá un diámetro, otro diámetro, otro diámetro. Están marcados ahí. Si yo varío el tamaño del radio. El radio es la mitad del diámetro, la medida de acá a acá. Entonces el diámetro es el doble que el radio. Si yo varío ese radio, bueno, las marquitas de acá se mueven, ¿ven? Mm. Cuando tengo radio igual a 2, el diámetro va a valer 4, 2 diámetros van a ser 8, 12. Bueno, si yo hago rodar esa circunferencia ahí, lo que ustedes ven ahí en fucsia es el perímetro. Si yo hago rodar el círculo, lo voy desenrollando ahí, y siempre cae en 3 veces el diámetro y un poquito más, ¿ven? Sí. Ujú. Lo desenrollo, y el número que vendría acá, medido en unidades de diámetro, es pi. Pi veces el diámetro. Fíjense que yo cambio el tamaño de la circunferencia, vuelve a pasar lo mismo, ¿ven? Si lo cambio, lo hago más grande, de nuevo pasa lo mismo. Bueno, acá se me va fuera de la pantalla, lo voy a correr acá. Ahí está. ¿Ven? Sí. Siempre igual. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces así se define el número. O sea, pi lo podría definir así. Yo voy a pasar de nuevo al... Pero la... Voy a pasar al... ¿Cómo salía de acá yo? Chan... Ahí está. Voy a pasar al iPad de nuevo. Tendría que haber una forma más práctica de cambiar acá, pero bueno, no hay otra. Ahí estamos. Pi, entonces, lo voy a definir como el perímetro dividido el diámetro. ¿Eh? Y esto es 3,1415,8, creo que viene un 2 después, y pico. Bueno, y resulta que este número es irracional también. Es decir, que no puede escribirse como el cociente de dos números enteros. La demostración la hizo un matemático que se llama el apellido Lambert. Y recién la pudo hacer en el año 1700 y pico. Demostración muy compleja, pero ya está demostrado que es un número irracional. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener infinito decimal y no tiene periodo. Bueno, entonces, ahora esta definición yo la puedo usar al revés. Si yo sé que pi es el cociente de eso, yo tengo una circunferencia cualquiera con un cierto diámetro, supongamos que tiene 5 centímetros de diámetro, y quiero sacar cuánto vale el perímetro, entonces lo hago al revés. El perímetro va a ser pi por el diámetro. ¿Ah? Claro. Entonces, si yo tuviese que hacer, por ejemplo, para estudiantina, tengo un escudo circular que tiene, si hay estudiantina, ¿no? 2 metros de diámetro. Y tengo que poner toda una guarda acá con una boa dorada, yo qué sé. Y tengo que ir a la mercería a comprar ahí. ¿Cuánto tengo que comprar? Voy y compro 5 metros, ¿es una buena idea? No. No. ¿Cuánto tengo que comprar aproximadamente? Sin usar la calculadora, Aprox, ¿cuánto me va a dar ese perímetro? Y 6,2, ponele. Eso. 6, y pico, 6,2 y pico. Entonces, por las dudas, voy y compro 6 metros y medio. Qué sé yo. No ser tan pijotero y comprar tan justito, ¿no?
Pero no voy a comprar 5 metros porque sé que me va a quedar corto. Y si tengo que hacer 10 de esos escudos, entonces tendré que comprar más o menos 65 metros. ¿Ok? Sí. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces el perímetro se calcula pi por diámetro. Perímetro es igual a pi por diámetro. Una de las cosas que se tienen que acordar. O, lo que es lo mismo, pi por 2 veces el radio. Porque el radio, que es esto, R acá, no, pi, escribí mal. Esto es el radio. Radio, 2 veces el radio es igual al diámetro. Entonces si reemplazo me queda así. O como lo suelo encontrar muchas veces, 2 pi por radio, cambiando el orden, ¿no? Ujú. ¿Está bien? 2 pi Sí. por radio. Esa es la longitud del perímetro de una circunferencia. Fíjense que si al radio lo mido en metros, esto tiene unidad de metro, o al diámetro. No me puede dar metro cuadrado o metro cúbico. Una longitud, me tiene que dar metro la unidad. Digo esto porque a veces pregunto, ¿cuál es el perímetro de la circunferencia? Pi por radio al cuadrado. No puede ser. Si está el radio elevado al cuadrado, me va a dar en metro cuadrado la unidad. ¿No? Una longitud tiene que dar en metro, o en centímetro, o en pulgada. ¿Estamos? Bueno, ¿nadie me va a preguntar nada hasta ahora? Ok, seguimos. Fíjense que a raíz de que la circunferencia entra, el diámetro entra pi veces en la circunferencia, se va a meter en otra fórmula muy importante que es la superficie del círculo. Yo tengo el círculo ahora acá. Quiero calcular la superficie, ¿no? Esto tiene un radio R. Por lo tanto, también tendrá un diámetro que es 2 veces R, ¿no? Entonces el perímetro, pi por diámetro, o lo podría escribir 2 pi por radio. Lo mismo, ¿no? Sí, ok. Entonces ahora me interesa calcular esa superficie. Entonces no es fácil calcular la superficie de un círculo. Vamos a tratar de deducir la fórmula. Entonces voy a hacer el siguiente artilugio. Voy a agarrar a este círculo, lo voy a dividir en 4, así como si fuese una pizza. Lo corto, una piseta, la corto en 4. Entonces agarro las 4 partes esas y las acomodo de esta forma. Una parte, cada uno de estos tiene 90 grados, ¿no? 2, 3, 90 grados, 90 grados. 4. Entonces fíjense, si miro acá con astucia, me voy a dar cuenta que esto, ¿cuánto mide esto? No el radio, eso. Muy bien, eso es el radio, es la medida de esto acá. Para el resto, ¿lo ven? Sí. ¿Sí? Y esta es la superficie que a mí me interesa calcular, ¿no? Que me va a quedar. Ok. Ahora, ¿cómo calculo la superficie de esta figura rara? Ahí está medio complicado, pero hay otra cosa que me puedo dar cuenta. Por ejemplo, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto mide eso? ¿Seguro? Fíjate. No. Si yo agarro todo lo azul acá, todo esto que yo marqué en azul, ¿qué es de la circunferencia del círculo original? El perímetro. Es el perímetro. Tengo medio perímetro acá arriba, medio perímetro acá abajo. ¿Lo ve el resto? Sí. Entonces quiere decir que ese cacho pintado de azul es el que tengo de cada lado es la mitad del perímetro. Entonces esto va a medir, en vez de 2 pi por R, va a medir pi por R la parte de acá y el de arriba otro va a medir otro pi por R, ¿no? Dígame si no lo entienden. ¿Sí? ¿Por qué pi por R? Entonces la suma de esos dos me da el perímetro completo que es 2 pi por R. Porque una vez pi por R más una vez pi por R, ¿no? Bien, entonces ahora voy a agarrar a esto y digo, bueno, no, a ver, bueno, voy a seguir dividiendo. Voy a dividir esto por acá, por acá, por acá, por acá. Si cada cacho lo vuelvo a cortar en dos, entonces lo vuelvo a armar y me va a dar una cosa así. Ahora cada uno de estos va a tener 45 grados. 45 grados. Una vez. Dos veces. ¿Cuánto voy a tener de esto? 8, ¿no? 8. Dos veces. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ¿No? Entonces, nuevamente, puedo ver que esto cuánto va a medir.
Radio. El radio sigue siendo el radio eso, ¿eh? ¿Cierto? Sí. No cambia. Y lo que yo voy a dibujar ahora en azul, ¿cuánto va a medir eso? Tengo otro cacho acá. Pi por radio. También sigue midiendo pi por radio, ¿no? Sí. Pi por radio, la mitad del perímetro lo tengo arriba y la otra mitad lo tengo abajo. ¿Eh? Bueno, ahora fíjense que esa figura que yo me quedó ahí, ya estoy viendo que si yo sigo dividiendo, se va a transformar en algo que a mí me resulta más familiar. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a volver a dividir por 2. Cada pedazo. De manera que me va a quedar ángulo de 22,5 grados ahora. Y lo vuelvo a reacomodar, así. Uno. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nuevamente, ¿esto cuánto mide? Un Radio. Mide el radio. Radio. Very good. ¿Y esto cuánto mide? Lo de arriba, una vez. Esto es medio perímetro y medio perímetro abajo. Siempre es lo mismo. ¿Ven? Pero a medida que yo voy organizando esto así, ¿a qué cosa se va pareciendo más y más esta figura? Pi por radio. Se va pareciendo un rectángulo. Bien. Sí. ¿Ok? Esto, ahora me quedó esta figura así, que veo que se va pareciendo un rectángulo. Y si yo sigo dividiendo por la mitad, y ahí vamos a ir lo que me vienen diciendo por ahí, si yo sigo dividiendo por la mitad, va a llegar un momento que me va a quedar con muchas divisiones. ¿Dónde? Me va a quedar una cosa así. Donde esto va a ser el radio y esto va a ser pi por radio. Y ese rectángulo, luego de hacerlo infinitas divisiones, ahí tengo que hacer un salto intelectual, ¿no? Imaginarme que puedo dividir infinitas veces. Esa figura va a terminar siendo un rectángulo y la superficie de un rectángulo, ¿cómo se calcula? Base por altura, ¿no? ¿Sí? O sea, pi por radio, que es la base, por el radio que es la altura. Esto me da pi por radio al cuadrado. Superficie. ¿No? Y esa es la superficie del círculo. Este método es muy ingenioso. Tengo que imaginar que puedo llegar a dividir la superficie infinitas veces y puedo hallar la fórmula ahí. Entonces fíjense que el número pi también se mete ahí. Esto es una forma de verlo. Hay otras formas también que funcionan y todas dan lo mismo, obviamente. Y acá si esto no los convenció, después se puede llegar a ver otra. Pero este razonamiento es correcto. Y da pi por radio al cuadrado, la superficie. Entonces se mete el número pi de nuevo ahí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un círculo que tiene un radio igual a 1, un metro, pongamos que es, ¿cuánto va a medir su superficie? Pi por un metro al cuadrado. Mirá, te acabo de escribir la fórmula recién, Y por el radio cuadrado, el radio es 1 metro al cuadrado, ¿está bien? Y esto me da pi metros al cuadrado, es decir, 3,14 metros cuadrados. Sí, eso. ¿Está bien? No es el diámetro cuadrado. Fíjense cuál es la fórmula. Si yo tengo un círculo que tiene radio igual a, vamos a hacerlo acá más o menos en tamaño natural, 4 centímetros. 4 centímetros. El radio, ¿no? Una cosa así. Sí. 8 de diámetro. ¿Cuánto mide la superficie? La superficie va a medir pi por 4 centímetros al cuadrado. Un poco unidad y todo, ¿no? Entonces eso da aprox 2 centímetros y pico. 3,14 por 4 al cuadrado, perdón, que es 16 centímetros cuadrados, ¿no? La unidad importante, como una superficie me tiene que dar centímetro cuadrado, metro cuadrado, pulgada cuadrada.
Entonces 16 por 3, ¿cuánto es más o menos? 6 por 3, 18. Me llevo 1 por 3, 4 más o menos. A ver, 16 por pi, hacemos 16 por 3. 50, 18 me llevo 52. 1 por 3, 3 y 1, 4. Bueno, más o menos en el orden de, esto me da más o menos 50 centímetros cuadrados, ¿sí? No vamos a andar peleando por... ¿Estamos? Entonces lo calculé sin usar la calculadora. Mm. Aproximadamente. Es muy importante que aprendan a estimar más o menos. Pi lo puedo redondear a 3 y al resultado lo subo un poquito más porque no es 3, es 3 y un poquito. Entonces hago 16 por 3 y le agrego un cachito más. ¿Ven? ¿Y el perímetro cuánto me va a dar de eso? Perímetro es la longitud del contorno. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cómo dijimos que era el perímetro? A ver si se acuerdan. Pi por diámetro. Pi por diámetro. Very good. Entonces esto va a ser más o menos igual a... Pongo el más o menos igual porque pi lo estoy redondeando. 3,14 por el diámetro. ¿Cuánto vale el diámetro de ese círculo? 8. Bien. El resto, las chicas. Entonces, ¿cuánto me da más o menos esto? 25. 26. 25, 26 centímetros por la duda. ¿Está bien? Sí. Ujú. Más o menos. Milímetros más, milímetros menos. Entonces, me ahorro el trabajo de ir y buscar la calculadora, etcétera. La calculadora, obviamente, es una herramienta muy útil, pero no tengo que hacer todas las cuentas exactamente con la calculadora. Por ahí no me interesa el resultado exacto, sino más o menos. Entonces, si yo tengo que cubrir eso con un hilo dorado que tengo que comprar en una mercería, de nuevo, ya me enamoré de ese ejemplo. Voy y compro 26 centímetros. Y si tengo que hacer lo mismo con 10 de esos cositos, bueno, compraré 2 metros y pico, pido 3 metros y ya estamos. Mejor que sobre. ¿Cómo? Sí, Mejor que que sobre. falte. Si falta, soné. No puedo calcular de menos. Entonces le agrego siempre un cacho más. Redondeo para arriba. Bueno, Claro. entonces, ahora... Entonces, bien, antes de pasar a esto, fíjense que pi se mete en la fórmula del perímetro del círculo. Obviamente porque así se define. Pero también entonces se mete en la superficie del círculo. Y acá no lo podemos ver, pero porque hace falta un poco de conocimiento más avanzado de matemática, pero si yo calculo la superficie de una esfera. Esto es una esfera. Una esfera también tiene un radio. Mm. La fórmula es, ¿saben cómo es la fórmula? Era 2 pi por radio al... Bien, No, es una no me acuerdo. superficie, así que algo al cuadrado tiene que haber. Es así, mire, esto se la digo yo, 4 pi por radio cuadrado. Es decir, la superficie que tienen así en la sección de la esfera la tienen que multiplicar por 4, eso cubre toda la superficie. La demostración no estamos en condiciones de hacerla, no tenemos conocimiento para hacerla, pero es esa. Y el volumen de la esfera es 4/3 pi radio al cubo. Fíjense que el volumen al cubo, ¿no? O sea que si el radio está en metros, será metro cúbico. Si está en centímetros, será centímetro cúbico. ¿Ok? Sí. Bien. Y la superficie acá en radio cuadrada es importante que se fijen, ¿no? Entonces, también sirve para chequear si una fórmula está bien. Bueno, entonces se mete en todos esos lugares el número pi. Se mete en muchos lugares más. Hay un montón de fórmulas de física que tiene metido el número pi. Debido a que la superficie de la esfera es 4 pi r cuadrado. Así que, bueno, aparece en todos lados. Uno levanta la baldosa y aparece pi. Entonces, vamos, este número pi, que también es un número irracional, no es el punto con raíz de 2, no son los únicos números irracionales que se han descubierto, de qué nombre tiene noticia. Otro número irracional es famoso, bueno, uno obviamente raíz de 2, el otro es el número pi, otro es el número de Euler, que después lo vamos a ver más adelante. El número de Euler es 2,71. ¿Está bien? Sí. Si ustedes miran en la calculadora, va a haber una tecla que dice logaritmo natural. Hay gente que se cree que es una i, eso no.
una L minúscula. Logaritmo natural y arriba tiene escrito e a la x. Y este número es un número de Euler y está en una tecla de la calculadora, pues se usa mucho. Pues vamos a ver. Otro número irracional conocido, uno es que se llama número de oro, está con una letra phi. Raíz de 5 más 1 sobre 2. Esto es más o menos 1,6 y pico. En el Renacimiento se le daba una importancia a ese número. Me parece un poco exagerada, no importa. Bueno, hay muchos números irracionales y con el tiempo se descubrió más y más y más. Y después se demostró que hay muchísimos números más irracionales que racionales. ¿Está? Hay muchísimo más irracionales que racionales. De manera que son infinitos los números irracionales y son un infinito tan grande que no los puedo meter en ese hotel. ¿Se acuerdan que yo le había hablado del hotel de ese de Hilbert? Que tenía infinitas habitaciones. Sí. 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 Hotel de Hilbert. Bueno, son tantos que no los puedo meter ahí. No puedo encontrar una forma de meterlo. La demostración es bastante simple y si la buscan por ahí, el teorema de Cantor se llama. No importa, se lo menciono para que sepa que existe. Cantor hizo una demostración que es bastante simple y entendible de que por más que yo intente meter los números irracionales ahí, no puedo. O sea que los infinitos, hay muchos, pero hay algunos que son de distinto tamaño. O sea, por ejemplo, la cantidad de números naturales y la cantidad de números pares era la misma. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Sí. Ujú. Parecería que los pares deberían ser la mitad, pero en realidad, como son conjuntos infinitos, se comportan de forma rara. Y yo puedo asociar cada número natural con un número par. También lo puedo hacer lo mismo con los números impares. Lo puedo hacer lo mismo con los números enteros, pero no puedo hacerlo con los irracionales. Son mucho más abundantes. Entonces, el conjunto de los números racionales, que son los que se escriben como fracción, ¿no? Lo habíamos simbolizado con la letra Q, ¿no? Ujú. Más el conjunto de números irracionales para los cuales no hay una letra. No hay una letra asignada. Podríamos inventarla nosotros. No se usa la I, porque la I se usa para otro conjunto que se llama número imaginario, no importa. Entonces, no se la designa. Esto es, perdón, estos son los números racionales. Es decir, lo que pueden escribirse como un cociente, así del número entero. Bueno, esa unión de esos dos conjuntos, la suma, me da lo que conocemos como conjunto de números reales. Que eso yo lo había preguntado en la primera clase. ¿Qué son los números reales? Bueno, esta es la definición. Es la unión de los números racionales, conjunto de números racionales más los números irracionales. Los que pueden escribirse como fracción y los que no. Entre los números racionales, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el 0, el 1, todos los enteros, el menos 1, el menos 4, el 3 medios, el menos 2 quintos, los números periódicos, 0,33333, ¿está bien? Yo estoy acá. Sí. Números irracionales, bueno, tenemos raíz de 2, pi, el número de Euler, el número de oro, raíz de 3 también es irracional. Cualquier número que yo multiplique por un número irracional, un número racional por un número racional me da irracional de nuevo, como este, 2 veces raíz de 2. Lo podríamos demostrar, pero no lo voy a hacer porque me van a odiar. Lo voy a hacer muy chiquita la demostración. Si yo multiplico dos números irracionales, ¿me tiene que dar irracional? Me hago esa pregunta. O sea, tiro la siguiente afirmación. El producto de dos números irracionales me da irracional. ¿Está bien eso que te acabo de decir? Ni idea. Nadie se anima. Ahí tiro un ejemplo. Hago Y raíz de no, 2, raíz de 2. dos ¿Cuánto me por... da esto? Ah, no. ¿Cuánto me da esto? Tú. Y... ¿Nadie sabe cuánto me da raíz de 2 por raíz de 2? Es lo mismo que poner raíz de 2 al cuadrado, ¿no? ¿Y no es 2? Ah, es 2, claro. 2. ¿Está bien? ¿Qué es la raíz de 2? Un número que multiplicado por sí mismo me da 2. Entonces, Claro. raíz de 2 por raíz de 2 me da el número 2, que es un número racional. Entonces,
el producto de dos números irracionales no necesariamente tiene que dar irracional. ¿Está bien? Claro. ¿Cómo lo demuestro? Y con un ejemplo. Si alguien me dice, el producto de dos números racionales es irracional. Falso, porque acá tengo un ejemplo que demuestra lo contrario, no siempre. Entonces esa afirmación es falsa. Así que, como si yo digo, todos los animales son marrones, y viene un patito que es amarillo. Listo, ya está. Ahí tengo la demostración de que lo que dije está mal. ¿Está bien? O sea, para demostrar Sí. que una afirmación está mal, tengo que encontrar un ejemplo que no la cumpla. ¿Mm? ¿Se entiende eso, no? Sí. Sí. Bueno. Lo cual no quiere decir que haya dos números irracionales cuyo producto de irracional. Puede ser, pero no todos. ¿Mm? Bueno, curiosidades que quiero hay que dejar claro. Bien. ¿Esto se entiende entonces cómo defino los números reales? Sí. Sí. Bien. Entonces ahora voy a hablar un poquito de pi. Para lo cual me voy a ir del iPad y voy a volver a... vamos a ir a Google. Y voy a escribir pi. Pi. Se pueden decir muchas cosas de pi. Bueno, acá está, fíjense el valor. No están viendo mi pantalla. Ahora lo voy a poner. No. ¿Está? Ahí puse pi en Google, miren, me dice número pi, es la letra P en el alfabeto griego, ¿no? Minúscula. Sí. Bueno, acá tiene un valor aproximado, me está tirando. 3,141590. 92, yo puse un 8 antes, es un 9. 92653559. ¿Puede ser que termine ahí pi o es una... está redondeado ahí? Está redondeado. Ah, está redondeado y necesariamente tiene que ser un número con infinitos decimales, ¿eh? Y acá vamos a ir a Wikipedia a ver qué dice de pi. Pi. Dice, te pedimos por favor que no ignore este mensaje. Este martes por Wikipedia, no sé qué está diciendo. Ah, no plata. Bueno, pobre, la verdad que lo de Wikipedia se pasan y que quizá en otro momento vamos a poner. Pero, quizá en otro momento, no, bueno. Ok, fíjense, acá hay una animación para empezar. Más o menos parecida a lo que yo les mostré antes. ¿Ven ahí la rueda esa de carreta que se desenrolla? Sí. Bueno, Sí. y me da ese perímetro medido en unidades de diámetro, me da 3 y pico, pi. Esa es la forma de definir pi. Bien. Miren, antiguamente, en la historia de la humanidad, esto ya todas las culturas tenían idea de este número y lo empezaron a calcular de distintas formas. Acá ven que dice Arquímedes lo calculó como un número que estaba entre 3 más 10 71 y 3 más un séptimo. O sea, Arquímedes vivió en la antigua Grecia y ya lo estimaba de esa manera. Acá en el antiguo Egipto estimaba que era aproximadamente igual a esta fracción, 256 dividido 81. Obviamente no puede ser esa fracción porque eso convertiría a pi en un número racional. Y ya sabemos que no lo es porque Lambert hizo la demostración. Por ahí abajo está la cara del matemático este Lambert, después lo vamos a ver. Bueno, dice que lo menciona en la Biblia, bla, bla, bla. Bueno, acá dice, en el siglo II, Claudio Ptolomeo fue un astrónomo muy famoso de la época. Estamos hablando del el año 100 y pico. Lo estimaba como 377 sobre 120, que le da 3,1416, ¿ven? Y pico. Pero eso es un número racional también. Bueno, entonces seguimos. Matemática china, bla, bla, bla. Los chinos también lo conocían. La India, los chinos y los indios están muy avanzados con matemática, ¿eh? Igual que los árabes. Bueno, acá llegamos al día de hoy. Fíjense, esta es toda la forma de calcular lo que tenían todas las culturas anteriores a la calculadora, a la computadora. Y en la época en que aparece la computadora, acá marca 1949 como el primer año, donde se calcula pi con una computadora, y se calcularon 2037 cifras, ¿ven? Estamos hablando antes de que el hombre llegue a la luna, ¿eh? El año 1950 aprox. Sí. Bien, a medida que fue transcurriendo el tiempo, se fueron calculando más y más y más decimales de pi hasta llegar al año
del 2020, donde este Timothy Mullican calculó 50 billones de decimales. ¿Se entiende qué número es ese, no? 50 millones de decimales, de pi. Esto solamente se hace como un desafío matemático y para medir el poder de cálculo de una computadora, si es veloz, cuánto tarda en calcularlo, ¿no? Fíjense que es un número ridículamente grande, 50 millones de decimales, una locura. Esto, acá tienen las primeras 50 cifras de pi.